Muy buenas compañeros de juego, bienvenidos a una nueva edición de Fase de Mantenimiento, bienvenidos a Fundido en Negro. Hoy os traigo un vídeo rolero de comparación entre 4 juegos. Y es que el pasado día 20 de agosto se celebró, si no recuerdo mal, el 129 aniversario del nacimiento de H.P. Lovecraft, de Howard Phillips Lovecraft. Para los que no conozcáis este autor, que por cierto lleva en mi vida relativamente poco, conocí su obra hace aproximadamente, ya había escuchado hablar de él, pero conocí su obra hace aproximadamente unos 2 años y medio. Ya estaba fase de mantenimiento en marcha, entró en mi casa, tenía algún libro de él, tenía La llamada de Cthulhu y poco más, pero entró en mi casa los 2 tomos gordos de la editorial Valdemar, de hecho por ahí los tengo todavía en la biblioteca, y fue una especie de... en plan de, Dios mío, y este señor escribía estas cosas en esta época. En fin, pues ese rollo Lovecraftiano, ese rollo del horror cósmico, de los mitos Lovecraftianos, todo eso ha dado lugar a una serie de juegos muy recurrentes en la historia del rol. De hecho, existen 2 grandes franquicias, que una es, como siempre, Dungeons and Dragons, y la otra pasa de la fantasía medieval, y la otra es la temática Lovecraftiana. ¿Qué particularidad hubo? Primero fue el rollo Dungeons and Dragons, el rollo D&D, entrar en esa fantasía épica, entrar en esa mazmorra, en ese boquete, apuñalar cosas. Aquí fue algo totalmente distinto, aquí fue pausarte, decir, piano, piano, que lo mismo no eres tan héroe, que lo mismo lo que tienes que hacer es investigar una determinada cosa que ha pasado, un crimen, ver qué pasa en unos libros, para descubrir una realidad que no conocías, que no te va a gustar, que posiblemente acabe con tu cordura, y que te lleve a que no termines bien la partida. De hecho, muy probablemente ni la termines, porque muera tu personaje, o porque se vuelva loco. Traigo los 4 juegos principales que, para mí, existen publicados en español de la temática lovecraftiana. Deciros 2 cositas. Primero, este vídeo lo saco, aunque yo lo tenía en mente de hace tiempo, lo saco a raíz de un vídeo que ha sacado también un buen compañero, que es Rubén, de Juegos y Dados. Pasaros por su vídeo, que merece mucho la pena. Os dejo aquí abajo en la cajita de la descripción, os dejo el enlace a su vídeo, que está cremita. Él no trata uno de los juegos que sí os traigo yo, ¿vale? Pero quitando eso, me parece un buen vídeo, me parece un vídeo bastante apetecible. De hecho, coincido en muchas cosas de Rubén. Un saludo enorme de aquí. Vamos a ver, los 4 juegos que os traigo son los que están publicados en español, que para mí son los mejores. Eso no quiere decir que sean los únicos. Existe publicado en español otro juego que es... bueno, no me termina de convencer la edición que sacaron en español. Os estoy hablando de Cthulhu Hack. Lo sacó una editorial que se llama Mindscape Publishing. Ni los materiales me parecen buenos, ni la edición está cuidada como se merece. Aparte, el juego Cthulhu Hack no aporta tanto como aportan estos juegos que os voy a enseñar ahora. Existen otros, como por ejemplo dentro de la temática PBTA, de la temática Power by Apocalypse, existe Tremulus, pero ese no lo tenemos oficialmente en español, tenemos una traducción fan-made, pero no tenemos un material oficial. Así que voy a traeros estos 4 que sí tenemos publicados en español, los tenemos en las tiendas a día de hoy, los 4 manuales. De hecho, continuamente van sacando suplementos y van sacando aventuras y van sacando historias de cada uno de ellos. Os voy a hablar de La llamada de Cthulhu, os voy a hablar de El rastreo de Cthulhu, os voy a hablar de Cultos innombrables y os voy a hablar de Ratas en las paredes. Vamos a verlo. Voy a empezaros por el que fue el padre de todo. En el año 1981, un autor llamado Sandy Petersen sacó a través de su editorial de Chaosium, sacó un juego llamado La llamada de Cthulhu. Cogió las reglas de un juego llamado RuneQuest, le pegó una vuelta de tuerca y lo que hizo simplemente es meterle unas mecánicas de cordura, le metió una temática totalmente distinta, una temática Lovecraftiana, una temática basada en esos mitos del autor de Providence, y creó la primera edición de La llamada de Cthulhu, que fue una especie de... ¡oh, madre mía, qué cosa tan guapa! Ese juego es La llamada de Cthulhu. Concretamente, esta edición que os traigo es la 7ª edición, que acaba de sacar Edge hace poco. Deciros que esta 7ª edición va precedida, como dicen las normas de la termodinámica, de 6 ediciones anteriores. Realmente, esta es la primera vez que La llamada de Cthulhu ha tenido una modificación importante en cuanto a las reglas. Las 6 ediciones anteriores no han tenido muchas modificaciones. Tengo grabado en el canal, tengo subida una reseña, donde hablo de toda la historia de La llamada de Cthulhu, de cómo ha evolucionado, de las distintas modificaciones que ha habido. Enseño todas las ediciones, bueno, enseño varias de las ediciones anteriores, enseño material en otros idiomas, y os hablo por encima de esta 7ª edición de La llamada de Cthulhu. Os lo dejo aquí abajo también en la descripción, a ver si me acuerdo de todas las cosas que os estoy diciendo que voy a dejar dentro de la descripción. Espero que sí. La llamada de Cthulhu me parece a mí un juego
brillante, y os explico por qué. Tiene una serie de mecánicas que, si bien en las ediciones anteriores ya funcionaban, en esta séptima edición han pulido todas esas pequeñas cositas que hacían imperfecciones dentro de esas ediciones anteriores. Concretamente se basa en el sistema BRP. El BRP, para los que no lo conozcáis, es el sistema Basic Role Playing. Basic Role Playing es un sistema de percentiles, un sistema donde utilizaremos dados de 10 caras, tiraremos 2 de esos dados y haremos un porcentaje, haremos un resultado de sobre 100. Es decir, yo tiro un dado de 8, tiro un dado de 9, me da un 89 o me puede dar un 98. Para eso tenemos determinados dados, que son los dados de decena y los dados de unidades. Los tiramos y lo que tenemos que procurar conseguir es el número que tenemos dentro de la habilidad o la característica correspondiente o un número inferior. En ese caso, habremos tenido éxito en la tirada que hemos hecho de sacar un resultado superior en los dados a aquello que tenemos en la característica o en la habilidad. No conseguiremos el objetivo de lo que intentamos realizar a través de nuestra acción. Este juego tiene unas reglas de cordura, tiene unas reglas de persecución, tiene unas reglas de forzar tiradas, que para mí mejoran sustancialmente todo lo que serían las ediciones anteriores de la llamada de Cthulhu. De hecho, este juego se le sacaban siempre las mismas pegas, y era la dependencia absoluta que tenía en determinados momentos para que continuara la investigación y cómo se paraba la misma por culpa de una tirada que no salía correctamente. Esto para mí no era del todo cierto, por cuanto que es verdad que el director, el guardián, que en este juego llamaremos guardián al director de la partida, al director del juego, tenía algunos métodos para poder solventar esto. De hecho, el buen guardián es el que, pese a que fallaban las tiradas, sabía cómo continuar la partida y cómo no estancar la investigación. Ya sea porque echaba para más adelante la pelota de la investigación de esa pista clave que necesitabas para continuar con la historia, o porque utilizaba otros métodos alternativos para darle a los investigadores y que no se parara la partida la pista que necesitaban. La llamada de Cthulhu está este manual, que es el manual del guardián, después tenemos el manual del investigador y tenemos la pantalla. A día de hoy van a salir muchas más cosas, posiblemente si veis este vídeo dentro de unos meses ya haya salido material nuevo, concretamente haya salido Pulp Cthulhu, hayan salido una serie de materiales que están muy bien y que sirven como complemento y suplemento a este manual del guardián y a la guía del investigador, que van a aumentar todo ese uso que le vais a dar a la llamada de Cthulhu. El Basic Role Playing me parece un sistema de juego muy sencillo, un sistema bastante accesible, que entra muy fácil a la gente que entra nueva dentro del mundillo y que está bastante apetecible para utilizarlo en jornadas, para que lo podáis jugar como escenarios de one shot, es decir, escenarios que mueren teóricamente en una sola jornada, lo máximo 2-3 jornadas, y por supuesto tiene una serie de campañas bestiales. Otra de las grandes virtudes que ha tenido esta séptima edición de la llamada de Cthulhu es que la gente de Chaosium son conscientes de que el juego es del año 81 y a lo largo del año 81 en adelante ha dado lugar a una cantidad bestial de material oficial y de material fanmade, con lo cual han creado unas reglas de adaptación de las normativas anteriores, de todas esas reglas anteriores de las ediciones primigenias de la llamada de Cthulhu, para que puedan ser adaptadas las historias, principalmente en cuanto a las estadísticas de los PJ y de los PNJ, como poder adaptarlas a las reglas de séptima edición. Viene muy sencillo, es muy fácil, lo que tenemos que hacer es determinando el número, multiplicarlo por 5 y donde pone una habilidad, pasarlo a otra habilidad dentro de la normativa de juego, y no tiene tampoco mucho más. Esto es una verdadera brillantez. Esto es la llamada de Cthulhu. ¿Recordáis lo que os acabo de comentar? De que en la llamada de Cthulhu, en las 6 primeras ediciones, una mala tirada de dados podía dar lugar a que se bloqueara un poco la investigación, salvo que el guardián pudiera subsanar la situación. Pues precisamente para evitar esto, y en homenaje a esa llamada de Cthulhu, a ese juego de la llamada de Cthulhu, un autor llamado Kenneth Haidt sacó este juego llamado El Rastro de Cthulhu. Cambió el sistema, no utilizó el sistema BRP que tenía en la llamada de Cthulhu original, sino que utilizó un sistema diseñado por Robin Delos. Este sistema es el sistema Gunshow, y es un sistema dedicado exclusivamente a la investigación. Este juego es, para mí, personalmente, mucho más elegante que la llamada de Cthulhu en cuanto a una investigación. ¿A qué me refiero con que es más elegante? No utiliza todos los dados que utiliza la llamada de Cthulhu. La llamada de Cthulhu podemos utilizar dados de 4, de 6, de 8, de 10, de 12 y de 20. Aquí no. En este solo utilizaremos dados de 6 caras. ¿Por qué? Porque las tiradas de dados son
casi residuales. Utilizaremos las tiradas de dados en momentos muy concretos de la partida. Tan es así que nuestro personaje va a tener distintos tipos de habilidades. Tendrá las habilidades generales, que son aquellas que van asociadas a actividades físicas principalmente, y son las que tendrán asociadas las tiradas de dados, y tendremos las tiradas de habilidades interpersonales y profesionales, que serán aquellas que la pista se la dará el guardián a los jugadores por el mero hecho de tener puntuación dentro de esa habilidad. Me explico. Si yo tengo puntuación, es decir, si yo tengo conocimiento de historia del arte, no voy a necesitar hacer una tirada para saber si ese cuadro que estoy viendo en la pared pertenece al siglo XVII. Se supone que por el hecho de tener puntuación ahí, voy a saberlo. Se me presuponen conocimientos por el mero hecho de tener puntuación positiva dentro de mi ficha de personaje. Eso facilita muchísimo las cosas a la hora de la investigación. Y es que realmente en eso consiste este sistema Gunshow. Para mí, me recuerda muchísimo, pero muchísimo, a aquellas aventuras gráficas de los años 90, casi principios de los 2000, en la que era, por ejemplo, el Monkey Island, coger llave, usar con no sé qué. Esto es lo mismo. Si yo tengo una habilidad, por ejemplo, de sentir el peligro, puedo decir, estoy sintiendo el peligro ahora, y me puede decir el guardián si sí o si no. Yo puedo decirle, utilizo historia oral para hablar con este personaje indio y que me cuente la historia de este pueblo. Todo eso vas a ir utilizando tus habilidades para ir desarrollando la partida. Se va a basar en un sistema de pistas. Tenemos las pistas claves, tenemos las pistas flotantes. Todo eso es lo que nos va a abrir la puerta al siguiente escenario. Es decir, son una especie de compartimentos estancos que se van a ir dando paso unos espacios a otros. Yo estoy en una escena, pues dentro de esa escena voy a necesitar una pista clave y el guardián tiene que facilitarme, sea directa o sea indirectamente, la pista para que podamos pasar al siguiente escenario. No tiene por qué ser lineal, puede ser, por ejemplo, que yo para acceder a la zona 5 necesito las zonas 1, 2, 3 y 4, pero no tiene que ser obligatoriamente el 1 primero, el 2 después, el 3 después. Yo puedo seguir una serie de requisitos, lo cual te solventa que toda esta mecánica del sistema Gunshow se pueda aplicar perfectamente a un escenario sandbox. De tal manera, para los que no sepáis lo que es el concepto de sandbox, es un escenario que no es lineal, un escenario que no es lo que se llama un railroad, sino que es que yo tengo todo un mundo abierto y puedo ir desarrollando las cosas a lo largo de ese mundo. Simplemente voy consiguiendo las distintas pistas clave para que yo vaya avanzando dentro de la investigación. ¿Qué provoco con esto? Que no se estanque la partida. Que la investigación continúe siempre sí o sí. Y no hace depender de una tirada de dados que la partida se quede estancada en determinado momento. Aparte, tiene determinados mecanismos para facilitar que no se estanque ni siquiera dentro de esas tiradas de dados. Por cuanto que lo que yo hago es, si tengo que hacer una tirada de dados, de ese dado de 6 caras, que lo que tengo que hacer es conseguir una dificultad, que normalmente es 4, 5, 6, consigo el objetivo de lo que pretendo, 1, 2 o 3 lo fallaría. Lo que hago es que puedo utilizar puntos de determinadas habilidades generales que tengo, que tendrán números más altos que las habilidades interpersonales y las profesionales, para poder avanzar en la partida. Es decir, yo me sumo 2 puntos a cualquiera de las habilidades, por ejemplo, gasto 2 puntos de atletismo, pues esos 2 puntos se sumarían a lo que sacara tu tirada de dados para conseguir ese 4, 5, 6, o incluso que sean números inferiores porque te lo va pidiendo así el guardián, porque es más complicado la acción que tienes que hacer. Tiene un sistema de combate mucho más sencillo, la cordura, que en la llamada de Cthulhu es solo una gran cualidad que tiene el juego, aquí se divide en dos. Se divide en la estabilidad, que es lo que podríamos llamar la cordura a corto plazo, y la cordura stricto sensu, que es la cordura a largo plazo. La estabilidad la vas perdiendo con determinadas actuaciones que vas haciendo a través de tiradas, y la cordura la vas haciendo en cosas que están relacionadas directamente con los mitos. Si pierdes toda la cordura, tu personaje se vuelve indefectiblemente loco y dile adiós con las 2 manos. Si vas perdiendo la estabilidad, vas recibiendo perjuicios en todas y cada una de las acciones que vas teniendo a lo largo de la partida. Sistema Gunshow está muy bien implementado dentro de este rastro de Cthulhu y tiene material ahora mismo publicado en español pachá a los guarros. Tiene muchísimo material, tiene grandes campañas como sería Mentiras Eternas o Cthulhu Apocalipsis, tiene muchísimos escenarios como sería por ejemplo algunos muy marcianos como Sombras sobre Finland, tiene asombrosos relatos arcanos y asombrosos relatos detectivescos, tiene muchísimo material que vais a poder utilizar, ya después algunos que son un poquito más difíciles de conseguir ya, como son cazadores de libros, como es montón de material que vais a tener a vuestra disposición para poder jugar a este rastro de Cthulhu. Ya digo, juego que merece mucho la pena, que es un sistema un poquito distinto a ese BRP, que vamos a depender más de las tiradas de dados, que vamos a utilizar muchísimos dados y que nos ofrecía la llamada de Cthulhu. Pégalo un tiento. En el año 2014, Manuel Soeiro, Ricardo Dorda, Luis Barbero y Joaquín García
lanzan al mercado su respuesta a todos los juegos de rol de temática Lovecraftiana. Lo hacen a través de la editorial No Solo Rol y ese juego se llamará Cultos Innombrables. Se caracteriza por varias cosas. La primera de ellas es que se incorpora el sistema Hitos al mundo de los juegos de rol de Lovecraft. Para los que no conozcáis, este sistema es propio de No Solo Rol y lo que hace es que coge determinadas mecánicas de otros sistemas que ya existían en el mercado. Por ejemplo, las tiradas de dados te lo hace del sistema Rápido y Fácil, la incorporación de elementos narrativos y los usos de puntos de drama lo hace del sistema Fate, es decir, una amalgama de cosas que da lugar a el sistema propio que tiene esta editorial que utiliza en muchos de sus juegos. Este sistema Hitos es muy simple, tienes 4 características, estas 4 características van asociadas a una serie de atributos y lo que harás cuando pretendes hacer una acción, lo básico de tus tiradas será lo que tengas como característica, la característica que quieras aplicar, el atributo que se asocie a esa característica de la acción que quieres realizar y tiras 3 dados de 10 caras, únicos dados que utilizaremos en este juego. Descartamos el mayor, descartamos el menor, nos quedamos con el central. Un ejemplo, quiero hacer un combate, pues lo que tengo en reflejos más lo que tengo en el atributo de combate más el dado central. Me enfrento a una dificultad, si la igualo o la supero, consigo la acción que pretendo hacer, si no lo hago, no consigo la acción que pretendía hacer, tan simple como eso. En segundo lugar, lo que tenemos es que si bien la llamada de Cthulhu estaba inspirada en los años 20, sabéis que también tenemos la época del Gaslight, de la época victoriana, y después tenemos una época moderna, el Modern Cthulhu. Principalmente, la idea original del juego desde el año 81 era hacer el juego en la ambientación de los años 20. El rastro de Cthulhu lo hacía en los años 30. Cultos Innombrables no. Cultos Innombrables lo hace única y exclusivamente en la época actual. Y le mete determinados elementos como pueden ser, por ejemplo, la utilización de PDA, la utilización de la Deep Web, el uso de los smartphones, todo eso te lo incorpora a lo que sería el día a día de este juego de rol. Y lo tercero, y que más chicha le da, más diferente lo hace de otros juegos de temática lovecraftiana, es que si bien en los otros juegos, en la llamada, en el rastro, somos los buenos de la película, vamos a decirlo así, somos los investigadores que pretendemos resolver un crimen o resolver una investigación que tenemos en curso, en Cultos Innombrables no. Se llama Cultos Innombrables porque pertenecemos a una secta. Somos sectarios de cualquiera de los cultos lovecraftianos que hay. ¿Qué particularidad tienen? No tenemos por qué ser exclusivamente los malos de la película, puede que lo seamos. Puede que seamos un tío súper zumbao que adoramos de toda la vida a George Sogot. Pero también puede que seamos una persona desesperada, que tenemos un hijo enfermo, los médicos nos han desahuciado y se nos aparece Nyarlathotep y nos dice que va a curar a nuestro hijo si hacemos determinadas cosas para su culto. Eso es una genialidad que incorpora esta ambientación temática de Cultos Innombrables, que vamos a ser los malos de la peli. Y no siempre los malos de la peli, pero no vamos a ser los investigadores, no vamos a ser los que estamos del lado del bien, no vamos a hacer cosas que siempre son buenas. Este uso del culto va a dar lugar a otra cosa que me parece una brillantez dentro de Cultos Innombrables. Y es que si bien cada personaje, al igual que en el resto de los juegos de rol, va a tener su propia ficha de personaje, el culto, es decir, la suma de los personajes que van a estar en la partida, va a tener también su propia ficha de personaje. Esto provoca que si el culto es más antiguo o más nuevo, se actuará de una manera o de otra a lo largo de la partida. Si nuestro culto es más rico, vamos a tener más posibilidades de acceder a determinadas prebendas que si fuera un culto más bien modesto en cuanto a nivel económico. Y ese toquecito que se le da de unas 4 características que tiene el culto, que vamos a poder asociar a determinados momentos narrativos dentro de la historia, le da un toque muy especial a este Cultos Innombrables. Un toque distinto a los otros juegos de temática lovecraftiana que ya existían en el mercado. Ahora mismo, a día de hoy, tenemos el manual básico, que contiene 2 historias, tenemos el manual es completo, trae toda la ambientación, trae el sistema completo, trae incluso una adaptación del sistema de 100, del sistema BRP, el sistema que tiene la llamada de Cthulhu, para poder adaptarlo al sistema Hitos, para que encaje dentro de lo que serían las mecánicas del sistema propio de No Solo Rol, y aparte tenemos otros suplementos. Tenemos Fundido en Blanco, que es una especie de aventura así, una historia, un rollo, el rollo de la familia White, que son como los viernes 13, una especie de matanza de Texas o algo así, mezclado con los mitos lovecraftianos. Tenemos también Postnomicon, que son 4 historias basadas principalmente en rollo de contenido económico de grandes empresas, de tiburones financieros y cosas así. Y después tenemos una gran campaña que es muy reciente, que es Hijos de Nyarlathotep. Una señora campaña con muchas páginas que va a dar bastante horas de juego. Así que yo digo, Cultos Innombrables, una respuesta a estos juegos que ya existían en el mercado, pasar de ser los buenos de la película siempre a ser unos que los mismos no somos tan buenos, incorporar el sistema Hitos y que nuestro propio culto tenga su ficha de personaje. Pegadle un vistazo porque está bastante bien.
Como habéis visto, los 3 manuales que os llevo enseñados hasta ahora son en tamaño A4, de hecho la llamada de Cthulhu es un manual gordito. Pues mirad qué cosa tan cuca en A5. Ratas en las paredes es un juego diseñado por Kobayashi. Este juego fue traído a España por la editorial Hill Press, concretamente por Víctor Romero. Ratas en las paredes está en su edición de mecenazgo, que tiene un montón de páginas, pero lo que sería la regla de juego son unas 30. Es un juego minimalista hasta que duele. Coge todo lo que sería la mecánica de otros juegos, los craftianos, y le añade unas cositas especiales para crear un sistema propio. Ese sistema de ratas en las paredes bebe muchísimo, muchísimo de un sistema llamado PBTA, que ya os he mencionado anteriormente cuando os hablaba de Tremulous. El sistema PBTA, Power by the Apocalypse, es un juego diseñado por Vincent Baker. Este sistema de juego consiste en tiradas de dados de 6 caras, y tienen los fallos, tienen los éxitos parciales, y es un sistema en el que vamos creando paulatinamente la historia entre todos. Coge cosas que me gustan del sistema PBTA y deja de lado cosas que no me gustan del sistema PBTA, lo que da lugar a un sistema propio de Rata de las Paredes que me encanta. Al igual que el rastro de Cthulhu, solo se juega con dados de 6 caras. En determinados momentos muy puntuales vamos a tener que utilizar un dado de 3 caras, pero lo habitual es que utilicemos esos 2 dados de 6 caras. El sistema es minimalista hasta que duele. Tendremos 5 atributos de nuestros personajes, los atributos serán lo que va marcándolo absolutamente todo, tendremos una reputación, tendremos una profesión que va a dar pequeños modificadores a lo que sería el avance de la partida, va a darnos pequeñas prebendas dentro de mínima modificación, en plan de, si tienes esto, pues vas a poder curarte una vez por partida, si tienes esto, vas a tener un bonificador de +2 cuando hagas algo. Y es que los bonificadores simplemente son un +2 si lo que hacemos es una tarea fácil, un -2 si lo que hacemos es una tarea difícil. Si por ejemplo estamos intentando abrir una cerradura y tenemos un juego de ganzúas, pues vamos a hacer la tirada con un bonificador de +2. Y es que las tiradas son súper simples. Tenemos que hacer esa tirada de los 2 dados de 6 caras y tenemos que conseguir igualar o superar 8 en el resultado de esa tirada. Si lo hacemos, conseguimos el éxito. Si no lo hacemos, aquí es donde entra esa pequeña modificación que se le hace con el sistema PBTA. Si no lo conseguimos, puede ser que no se bloquee la partida, que no consigamos negativamente la acción que pretendíamos, sino que a voluntad del guardián se puede dar el éxito que habremos conseguido si hubiéramos superado esa tirada de 8, pero con un perjuicio. Y ese perjuicio es lo que se aplica principalmente en el combate. Si conseguimos una tirada muy mala, vamos a tener consecuencias negativas. Las consecuencias vienen tasadas por el propio juego. Puede ser que tengamos un estrés y suframos una tirada de cordura, puede ser que tengamos un daño, puede ser que consigamos herir a otro jugador, pueden ser una serie de características que irán en perjuicio nuestra. Si conseguimos una tirada súper buena, lo que hacemos es que son las consecuencias para el enemigo. Esas mismas consecuencias podemos aplicarlo con efecto hacia el enemigo. Todas esas modificaciones, una pequeña regla de tareas, en la que si tenemos que estudiar un libro de los mitos, pues si sacamos una tirada buena, lo hacemos en 1 hora o en 10 minutos. Si hacemos una tirada mala, nos puede llevar varios días conseguirla. Tenemos tareas a largo plazo, el sistema de combate ya os digo que es súper simple. Toda una serie de particularidades que hacen que el juego sea minimalista, que sea muy accesible y recomendado a gente que quiere entrar en el mundo de los craftianos, al igual que la llamada de Cthulhu. La mecánica principal es de los años 20, pero se puede llevar muy fácilmente a la actualidad, y de hecho este manual te incluye unas pequeñas modificaciones en cuanto a profesiones y reputación para adaptarlo como si fuera incluso la Edad Media. Tiene unas reglas súper tontas, súper sencillas. En la pantalla de juego lo tienes todo, es decir, en 4 páginas en A5 tienes absolutamente todo el juego. Los malos funcionan de una manera súper tonta, y una de las grandes virtudes que tiene para mí es que no utiliza los primigenios del juego original, de los mitos de los craftianos, sino que es un juego de horror cósmico. Es decir, no vamos a tener a Cthulhu, no vamos a tener a Azathoth, no vamos a tener a Yog-Sothoth, sino que vamos a tener a otros malos, otros primigenios, vamos a tener al bufón, vamos a tener una serie de personajes que, si bien están claramente inspirados en estos dioses primigenios, son un poquito distintos. Y la verdad es que eso le da un toque muy chulo a este Rata de las Paredes. Como juego pequeñito, como juego minimalista, fácil de sacar a mesa, en una hoja de personaje, que son 3 pamplinas, 3 chuminas, y que da mucho de sí, merece mucho la pena. Pégale un tiento. Y ahora llega la parte complicada del vídeo. ¿Con cuál de los 4 nos quedamos? Mirad, voy a seccionar esta parte porque quiero intentar explicaros por qué al final me voy a quedar con uno de ellos. Voy a empezar con lo que sería el continente, es decir, los 4 libros per se.
La llamada de Cthulhu, bueno, habéis visto que todos, salvo Rata de las Paredes, son A4, en cartoné. Rata de las Paredes es en rústico, es más pequeñito, al ser una 5 es más fácilmente transportable, los demás son un poco mamotreto, pero se pueden llevar perfectamente a aquellos sitios donde celebréis vuestras partidas, donde celebréis vuestra campaña, donde vayáis a una jornada a echaros las partidas. En cuanto a lo que sería el arte, deciros que Cultos Innombrables me gusta muchísimo el arte que tiene, mucho, mucho. Son unas ilustraciones bastante chulas, tiene un cholón de ilustraciones, todas bastante asociadas a lo que sería el mundo Lovecraftiano. Y la verdad, en cuanto a arte, Cultos Innombrables merece mucho la pena. El rastro de Cthulhu no me gusta porque es muy espartano. Todo es con un color así sepia en cuanto a la hoja, muy pocas ilustraciones y las que tiene no son para matarse, aunque es verdad que la portada sí está bastante chula. La llamada de Cthulhu, esta séptima edición, ha supuesto, no sé, una vuelta atrás. Los que no conocéis la edición primigenia, ved el vídeo que tengo de presentación de la llamada de Cthulhu. La llamada de Cthulhu, la sexta edición que sacó hecha en España, es una maldita obra de arte. Cada página es una propia obra de arte en sí. Esta llamada de Cthulhu lo han hecho funcional. Han cogido la edición americana de Chaosium y han hecho copiar-pegar, es decir, han maquetado y han traducido en español, han compartido las mismas ilustraciones que tenía el otro y han añadido muy poquitas cosas. La regla general es que vamos a tener casi todo en blanco y negro, salvo determinadas ilustraciones, como podría ser, por ejemplo, cosas así, que estas sí es verdad que están increíbles, pero el resto de las páginas son más tristes, más espartanas, más... Para que os hagáis una idea, va a ser todo así en este sentido. No es feo en absoluto, me parece bonito, me parece funcional, pero no llega al nivel que tenía la anterior edición de la llamada de Cthulhu. Y Ratas en las Paredes es peculiar. Lo primero es que la portada vende el juego, partimos de esa base. Pero es que el contenido tiene una serie de ilustraciones de Daniel Gimbert. Tiene auténticas pasadas de ilustraciones como estas, es maravilloso. No me termina de convencer el libro por el grosor que tiene y si le das mucha tralla va a terminar doblándose por aquí por el centro. Yo lo que hice fue que extracté las partes que se corresponden exclusivamente a las mecánicas y las tengo aparte. Para mí, como director de juego, como guardián, y para los jugadores les tengo sus chuletillas, sus fichillas, donde viene explicado absolutamente todo el juego. Pero pese a eso, el arte de Rata de las Paredes es precioso. En cuanto a jugabilidad y en cuanto a sistemas, esto ya sí que es algo 100% subjetivo de vosotros como jugadores y de vosotros como directores de juego. Depende de si te gusta el BRP, vas a ir a la llamada de Cthulhu. Si te gusta el sistema de investigación, vas a ir al Gamshow de El rastro de Cthulhu. Si quieres algo más sencillote, te gusta mucho esa incorporación de los jugadores a la aventura, ese rollo de que ellos vayan metiendo elementos narrativos, vas a optar por Cultos Innombrables si quieres hacerlo con el sistema ITOS, o por Ratas en las Paredes si quieres meterle ese toquecito PBTA. Y una cosa súper sencilla de juego, lo que sería el sistema de Ratas en las Paredes, para llevar unas convenciones, para casi hacer una ficha en 2 minutos y en 5 minutos ya estás jugando la partida. No tener que hacer la ficha de personaje o traerte pregenerados. Esa es la gran ventaja que tiene Rata de las Paredes respecto de los demás sistemas en cuanto a creación de partida, inicio de partida, un sistema simplista hasta que duele. Aquí no puedo deciros nada más allá, es decir, tenéis que ser vosotros los que veáis qué tipo de juego os gusta más, si queréis más enfocado en la investigación, si queréis esa mezcla entre parte de investigación y parte de tiradas que tiene el sistema BRP, si queréis algo súper simplista como es Rata de las Paredes, o si queréis algo en plan somos unos malos de la película pero somos grandes héroes y hacemos cosas súper chachis, como sería Cultos Innombrables. Eso ya depende un poco de vosotros. En cuanto a ambientación de los 4 juegos, la llamada de Cthulhu séptima edición no tiene, el manual del guardián no tiene dentro del mismo libro, no tiene un alto componente de ambientación, por cuanto que existe una guía aparte que es la guía del investigador, que ahí se explayan, créedme, se explayan bastante. Es una guía de investigador casi de los años 20, donde te vienen un cholón de personajes, un cholón de localizaciones, un montón de desarrollo de lo que sería lo que hacían los personajes en aquella época. Está muy bien desarrollado, pero lo tenemos en 2 manuales, lo tenemos en el manual del guardián y lo tenemos en el manual del jugador. Eso, el manual de la guía del investigador. Tenemos, en cuanto a la llamada de Cthulhu, en cuanto al rastro, está genial. El rastro sí es verdad que me parece maravilloso. Y no solo eso, sino en cuanto al bestiario. De todos los juegos de temática Lovecraftiana que hay, me parece el que mejor tiene
explicado cómo funcionan los primigenios de todos, porque no es un desarrollo que te hagan de cada uno de los primigenios o de cada una de las criaturas, sino que te extractan partes concretas de determinadas historias que hay en los libros de Lovecraft o en los libros de los que siguieron la escuela del horror cósmico. Eso me parece genial, está muy bien hecho. En cuanto a ambientación, te desarrolla muy bien lo que serían los años 30, te los trata muy bien en las páginas que tiene el manual, te viene todo muy bien desarrollado, muy bien estructurado, y la verdad es que en cuanto a ambientación y en cuanto a contenido, el Rastro de Cthulhu está muy bien. Rata de las Paredes continúa su senda de simplismo, es decir, no te mete una ambientación nueva, no te explica qué pasa en los años 20. El juego principalmente se celebra en los años 20, pero es sota, caballo, rey. Búscate tú la vida, búscate tú los años 20, o créate los años 20, lo que tú quieras, a partir de las películas que has visto, de los libros que has leído, de los conocimientos que tengas de esa década, invéntatelo tú. ¿Qué te hace? Como no te utiliza los primigenios clásicos de las historias de Lovecraft, de Bloch, de todos esos autores que hablaban del horror cósmico, sino que te incorpora una serie de primigenios nuevos, de malos nuevos, esto sí te lo desarrolla un poquito más. Es más, lo que te hace es que te coge cada uno de esos primigenios y te mete unas pequeñas semillas de aventura en forma de 3-4 renglones, donde te dice, pues este hace esto, 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 este hace esto, esto y esto. Y tú a partir de eso vas desarrollando las distintas historias que puedes ir asociando a las partidas que hagas a este Ratas en las Paredes. Siempre, como os he dicho antes, perfectamente compatible con las aventuras de El Rastro de Cthulhu. Podéis adaptarlo, pero es muy fácilmente adaptable a La Llamada de Cthulhu. Quitando una cosita que os comentaré luego en cuanto a las mecánicas, que quizá es un pelín más complicado, se queda un poco más en el aire el pasar las aventuras de La Llamada de Cthulhu a Rata de las Paredes, y viceversa, por cuanto que el simplismo que tiene este juego, muchas de las características que van a tener los personajes de La Llamada de Cthulhu se van a quedar por el camino. Entonces no siempre va a haber una paridad exacta entre cómo funciona una criatura en el sistema de La Llamada de Cthulhu y cómo funciona una criatura en el sistema de Ratas en las Paredes. Puede que haya un desequilibrio en determinadas particularidades que tenga cada uno de los personajes, pero quitando eso, no es muy difícil adaptarlo si eres un guardián más o menos avezado. Y en cuanto a Culto de Innombrables, no tiene mucha ambientación de lo que sería el mundo actual, porque ya más o menos todos sabemos cómo medio funciona por encima del mundo actual, pero sí viene desarrollado todo el tema de los primigenios, vienen muchísimas criaturas explicadas aquí, viene cómo ir desarrollando aventuras, como en todos los 4 manuales traen su buena parte de dirección de juego, no solo se trata cómo se crea el personaje, cómo funciona el sistema, cómo funciona el jugador, cómo vas a jugar al juego, sino que además te viene cómo dirigir el juego, los 4 te vienen muy bien. En la parte de dirección de partida de Cultos Innombrables me parece muy buena, está muy bien estructurada, muy sota caballo rey, qué es un sandbox, qué es un railroad, cómo funcionan las campañas, cómo poder dirigirlo, esa conversión que te hace también del sistema de 100 al sistema BRP, al sistema hitos, está muy bien desarrollada, ya os digo, los 4 en cuanto a contenido, genial. Así que, después de todo esto, deciros, ¿con cuál de los 4 me quedo? Mirad, muchas veces depende de las ganas que tenga y sobre todo del grupo de juego. Si tengo un grupo de juego que son insultantemente novatos, lo más probable es que les saque Ratas en las Paredes. Ese simplismo que tiene el sistema, esa reducción al mínimo, hace que en 2 minutos ya hayas explicado el sistema y en 3 ya estés jugando. Si utilizas cualquiera de los otros 3, una persona que sea totalmente nueva y ajena al sistema que vas a utilizar dentro de la partida, los buenos 15 minutos se te van a ir explicándole por lo menos lo básico que vas a ir utilizando en la partida. El Rastro de Cthulhu es quizás el que yo diría que es más complicado. Es más complicado porque depende mucho del jugador que se vaya metiendo en la investigación de la historia, que vaya sabiendo hacer esa aventura gráfica que os he dicho. Ese de, utilizo por ejemplo mi intimidar, pues quiero intimidar a esta persona y tengo esta habilidad. Y es más, quiero gastarme un punto porque quiero que me dé algo más. O si estás haciendo una tirada de atletismo, pues voy a hacer esta tirada y me gasto 2 puntos antes de realizar la tirada, porque quiero que me salga sí o sí. Es quizá un poquito más complejo y tiene mucha dependencia del guardián de que sepa explicar todas las cosas que hay y sepa ponerles en lo alto de la mesa, si bien toda la mesa llena de cosas, pero que sepa ponerle bien en lo alto de la mesa la pista concreta, la pista clave que necesitan para continuar con la historia. Es quizá el más complejo de los 4, el Rastro de Cthulhu, pero me parece también un juego brillante. Cultos Innombrables te tiene que gustar ese rollo peliculero y tiene una dependencia de los jugadores por la cual si son jugadores o que no tienen mucha imaginación, que van a depender mucho de las historias que les vaya creando el guardián, o que están un poco cohibidos, o que no saben manejar, no son muy duchos dentro del mundo del rol,
Todo lo que sería la parte de las tiradas va a ser muy simple. Simplemente, ya os he dicho, característica más atributo más dado central. La parte de los hitos, la parte de los puntos de drama quizás se le va a quedar un poco más coja. No van a saber aplicarlo. Es verdad que tienes que leer mucha frase y tienes que saber aplicarla en el momento concreto. Si eres un jugador o novato o que no conoce mucho el sistema o que estás más bien cortado, no vas a saber incorporar esos elementos narrativos. Entonces vas a jugar al sistema hitos con solo la mitad del sistema, con el sistema que es exclusivamente con la parte del sistema que se corresponde a las tiradas de dados. Y sabéis, absolutamente ninguna de estas pegas que os he dicho me ha encontrado en la llamada de Cthulhu, en esta 7ª edición. La llamada de Cthulhu, mirad, no es un juego fácil para introducir a una persona, no es un juego que sea llegar, explicar en 10 minutos y que todo el mundo controle perfectamente el sistema. Es verdad que esta 7ª edición tiene unas cosas que pulen muchísimo todo lo que había en las ediciones anteriores. Esta primera modificación de mecánicas que se le ha hecho gorda en condiciones a la mecánica original y originaria y primigenia de la llamada de Cthulhu me ha parecido impresionantemente buena. No solo por esas cosas que os he comentado ya antes, de que en determinados momentos de la historia se podía bloquear la partida si hacías todo, depender todo de encontrar la pista o vencer a un malo o hacer algo a través de una tirada. Es decir, dejar al componente de azar el avance de la partida. Ya os he dicho que existían una serie de mecánicas y dependiendo de lo bueno que fuera el director de juego, el que conseguía solventar que se hiciera ese cuello de botella, ese reloj de arena por el cual parte de la historia, para que de esta pase a esta, tenemos que pasar por esta pequeña horquillita de aquí. Eso lo podía arreglar un buen guardián. Y ahora se ha incorporado, aparte de ese buen guardián que se supone que tiene que haber dentro de la partida, se le incorporan esas mecánicas, como son la mecánica de forzar tiradas, como son la mecánica del uso de la suerte. Ese comparar lo que sería la suerte, meterlo exactamente igual a lo que sería la cordura, es decir, yo voy a tener una suerte, esa suerte la puedo utilizar para en las tiradas activas complementar lo que me ha faltado y no hacer un fallo en la tirada, sino conseguir por lo menos un éxito normal gastando esos puntos de suerte, pero claro, cuando después tenga que hacer una tirada de suerte, voy a tener menos suerte porque la he gastado para conseguir esa tirada positiva. Es coger lo que se hacía anteriormente con la cordura. La tirada de cordura de la llamada de Cthulhu es muy sencilla. Tenemos un número, tenemos un porcentaje, un percentil. Lo que hacemos es que conforme vamos perdiendo cordura, conforme avanza la partida, al hacer tiradas de cordura, al tener cada vez menos cordura, cada vez más difícil que vayamos superando la tirada. Eso supone nuestra caída hacia el abismo. Temáticamente se implementa de una manera maravillosa. Si el personaje se va volviendo cada vez más loco, cada vez le es más difícil mantenerse dentro de la realidad. Con lo cual, esa pérdida que vamos teniendo de cordura va haciendo cada vez más difícil de las tiradas. Yo, la llamada de Cthulhu, lo que es la mecánica básica, sí la incorporo cuando hay jugadores que son totalmente novatos. Es decir, todo lo que serían las mecánicas de tiradas, las básicas, los éxitos, normal, difícil, extremo, eso. El sistema de combate, la parte básica, es decir, combate cuerpo a cuerpo, combate con armas a distancia, cómo hacer ese enfrentamiento dentro de los combates, es decir, este jugador hace combate cuerpo a cuerpo, pues que sepas que el que está siendo atacado puede hacer o un contraataque o una maniobra o puede defenderse. En caso de empates, dentro de las tiradas de éxitos, que me parece otra absoluta brillantez, cómo se hace cómo se resuelven los combates, al igual que en las tiradas, con esos niveles de éxito, qué pasa si se empata, qué pasa si la maniobra sale a favor de uno o a favor de otro, qué pasa si uno consigue un crítico y otro falla, qué pasa si ambos fallan. Todo eso me parece muy bien llevado. Cuando el jugador es nuevo, ya os digo, meto lo que son esas mecánicas básicas de las tiradas, las mecánicas básicas del combate, las mecánicas básicas de la cordura, y no meto esa complejidad a los jugadores cuando ya lleven un par de partidas, que supone meter las reglas avanzadas de combate, meter las reglas de persecución, la regla de utilización de los vehículos. Eso ya es un poco más, va más allá, la regla sobre todo de la magia. La magia aquí, en todos los juegos de la llamada de Cthulhu, en todos los juegos de temática lovecraftiana, tanto en la llamada como en el rastro, como en ratas, como en cultos, la magia, esto no es Dungeon and Dragon, aquí no es dungeoneo, aquí no va a ser un personaje que el bardo, el clérigo, el mago y el guerrero mete espadazo, el mago hace hechizo. Aquí no, aquí la magia es algo totalmente residual y su uso te va a afectar a la cordura. Aprender hechizos en la inmensa mayoría de estos juegos te va a suponer un perjuicio para tu personaje. ¿Por qué? Porque te vas a meter dentro de un mundo que en tu vida te habías planteado, con lo cual la cordura se va a afectar. La magia es totalmente residual, yo no la meto en esas primeras partidas. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto que os estoy diciendo? A que la llamada de Cthulhu, para mí, cumple una cosa que no veo tan clara dentro de los otros tres juegos. Y es que
puede utilizar una pequeña parte de esas mecánicas para introducir a jugadores que son nuevos, o para jugadores que no quieren complicarse mucho la vida, pero que tiran de esa temática, de esa mecánica, perdón, de la llamada de Cthulhu. Cuando los jugadores son ya más avezados, sí tiro de la totalidad de las reglas, que tampoco es que tenga muchas, pero tiro de la totalidad de las reglas. Hago persecuciones, hago magia, hago determinados combates especiales. Ya os digo, le doy esa chicha especial que tiene para mí el sistema de la llamada de Cthulhu. Si a esto le quitamos esas cositas que tenía el sistema anterior, de ese cuello de botella, si a eso le quitamos la tabla de resistencia, que era un verdadero coñazo que tenían las ediciones anteriores, y reducimos todo al mínimo, como ha hecho esta séptima edición de la llamada de Cthulhu, da lugar a que de estos 4 juegos, si bien es cierto que me gustan los 4, que yo... El Rastro de Cthulhu es que me parece brillante, me parece un juego maravilloso. Rata de las Paredes me encanta como juego introductorio, como juego donde no hay que complicarse la vida con el sistema, donde quiere un altísimo componente narrativo. Pero es que la llamada de Cthulhu es la llamada de Cthulhu. Yo, por ejemplo, a Cultos Innombrables no le digo que no a una partida. Pero si me decís, recomiéndome un juego de temática Lovecraftiana, el primero que me va a venir a la cabeza es la llamada. Por todo esto que os digo. Porque me parece un sistema muy fácilmente escalable dependiendo de la dificultad que tenga el jugador, porque tiene una cantidad insultante, pero insultante de material, con unas reglas de adaptación de todas esas aventuras que había para la llamada de Cthulhu en las 6 ediciones anteriores, con una regla de adaptación que son una tonta. Coge la característica de aquí, donde en la edición anterior se llama esto, ahora se llama esto. Coge los porcentajes que había en los personajes anteriores y multiplícalo por 5. Son 4 tonterías que con nada que hagas puedes utilizar cualquier partida que haya dentro de los sistemas anteriores, de la llamada de Cthulhu, dentro de las ediciones anteriores. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, puedes jugar a campañas bestiales que están publicadas en español, como puede ser, por ejemplo, Las Máscaras de Nyarlathotep, o puedes utilizar Los Harapos del Rey, y con 4 tonterías puedes aplicar perfectamente todas y cada una de las reglas de séptima a una campaña que está hecho para la mecánica de edición primigenia, para una mecánica de sexta edición. Olvida las tablas de resistencia, olvida todas las características que había en los personajes de ahí. Métele 3 modificaciones, te las pones en un post-it pegada dentro de lo que sería la campaña y mételo dentro de esta de la llamada de Cthulhu, de esta séptima edición. Ya os digo, si queréis los otros, podéis utilizar todo ese material que existía para la llamada de Cthulhu. Todos, salvo Ratas en las Paredes, Ratas en las Paredes lo puedes hacer incluso al vuelo. Pero el Rastro de Cthulhu y Cultos Innombrables tienen sistemas de adaptación, mecánicas de adaptación al sistema, del sistema BRP a su sistema propio. De hecho, incluso el Rastro de Cthulhu lo tiene a la viceversa. Para que el sistema Gunshow puedes utilizarlo para el sistema BRP. Pero claro, te vas a encontrar con una tesitura, y es que los dos, tanto el Rastro de Cthulhu como Cultos Innombrables, el sistema de modificación, de adaptación al sistema de llamada de Cthulhu, lo hacen a las ediciones anteriores a séptima. Con lo cual, si quieres utilizar una aventura del Rastro de Cthulhu, pasarla a séptima, vas a tener que hacer una doble conversión. Es decir, del Rastro de Cthulhu al BRP de sexta edición anterior, y del BRP de sexta edición anterior a la edición de séptima. Vas a tener que hacer esa doble modificación. Por eso, son ganas de complicarse la vida. Son ganas de... quiero utilizar un archivo de aventuras impresionante y de campañas impresionante desde el año 81 hasta hoy. Tirad de la llamada de Cthulhu para eso. Ya os digo, son muchos detalles que, si bien los 4 juegos me parecen muy buenos, la llamada de Cthulhu tiene ese toquecito especial. No porque sea el más antiguo, ni porque sea el más famoso, ni porque sea el más conocido, ni porque yo haya entrevistado a Sandy Petersen. Es por el mero hecho de que me parece tremendamente bueno como producto y sobre todo como juego. Me parece que está muy bien llevado, me parece que el desarrollo que le está haciendo Chaosium a 2019 es impresionante. Me parece que el nivel de las aventuras de gente que no son directamente de Chaosium, como puede ser por ejemplo Stygian Fox, está haciendo unas aventuras de altísimo octanaje, de muy buen nivel, que se aplican perfectamente a esta llamada de Cthulhu séptima edición. Ya os digo, 4 grandes juegos, 4 maravillas, 4 auténticas pasadas, 4 juegos que yo recomendaría sin ningún género de duda, pero si me dais elegir a uno, me quedo con la llamada. Concretamente, con esta séptima edición. En fin, madre mía, qué chapa os he soltado, socio. Pues ya está por mi parte, no quiero calentar la cabeza mucho más. Comentarios que queráis decirme, aquí abajo a la cajita de comentarios. Si estáis de acuerdo con mi crítica, si estáis de acuerdo con mi opinión, si pensáis que hay algún juego de los 4 que os he enseñado que sea mejor que otros, si hay cualquier cosa que os dé la real gana, si pensáis que la llamada de Cthulhu es una basura y que no lo jugaré ni con las manos de otro, todo lo que queréis decirme, bienvenido, como siempre. Crítica constructiva, crítica destructiva, lo que os dé la real gana. Yo ya sabré lo que hacer con ello. Así que nada, por mi parte, ya está. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos en el tablero.
Fundido en negro. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.